se te sabe que eres un intelectual sobre el tema del poder suave de los países, lo has estado analizando a mucha profundidad, principalmente en los últimos meses. Y esto, bueno, este tipo de acciones en las que la dictadura se presenta ya se ha visto venir. Y aunque sé que no podrías llegar a un punto muy fino en un comentario pequeño, me gustaría que tú me dijeras si a partir de esta coyuntura que se va a ver esto, porque esto se va a ver en todo el planeta, ¿en qué grado nos impactará como país, específicamente en nuestro soft power? Yo te voy a decir una cosa, la admiración que nos tienen muchos países, por ejemplo, que se ve reflejado en el turismo, recordemos que México se puede checar en el Soft Power Index, es la tercera comida más querida en el mundo después de la italiana y de la francesa. Por supuesto que va a impactar directamente a México. Es difícil que algunos indicadores se caigan de la noche a la mañana. Incluso, por ejemplo, quienes seguimos estos temas sabemos que Donald Trump no va a caer. O sea, están en el primer lugar y no va a caer al 20º. Seguramente va a acabar en el tercer, cuarto lugar Estados Unidos, porque Estados Unidos es más grande que Donald Trump, aunque mucha gente no lo quiera, aunque mucha gente lo quiera aceptar. Pero estamos hablando de que México ocupa más o menos el lugar 44 en el mundo. Yo esperaría que cayera más o menos así a bote pronto un lugar 50. ¿Y en qué va a repercutir? En algo muy concreto. Tienes la posibilidad de ir a Santo Domingo, tienes la posibilidad de ir a Punta Cana, a un país que en mi entender no tiene ningún interés mayor cultural, o vas a ir a Corea del Norte mexicano después de esta elección y después de esto, habrá quien le valga, ¿no? De hecho, yo quisiera conocer Corea del Norte, se ve que es divertido, tiene unas estatuas muy bonitas, pero la gente normal va a empezar a ver una caída en el turismo, una caída en la economía y una caída en el aprecio de México ante el mundo. Qué triste, gracias por la aportación. Creo que sigue Pedro, ¿no? Y después Tapatía. Ah, no, fue Tapatía primero y después Perico. Más sencillos de entender, ¿no? Ya no te voy a meter con Michels o con Pareto, ¿no? Porque ya eso ya va a estar complicado para ti. Pero digo, Sartori te lo explica con bolitas y palitos, ¿eh? Sin bronca. Y es más, incluso hay uno, y ese también te lo recomiendo, también está sencillo de entender, bot. Se llama Robert Dahl. Él escribió un librito también muy bonito que se llama La poliarquía, participación y conflicto en las democracias, fíjate. Sí, tienes razón. Nada más te explico. La democracia representativa, ahí es donde está el absurdo de su bonita reforma. Porque esta democracia representativa que tanto defiendes, pues ya elegía a los jueces y magistrados de manera indirecta. Tu voto lo hacía porque precisamente en el momento en el que tú constituías la soberanía, pues las mismas reglas del juego, del sistema político, pues te permitía que a través de tu voto de manera indirecta se eligieran este tipo de cargos. Pero bueno, una cosa es vociferar que entiendes de democracia y otra muy distinta es realmente entender la democracia representativa. Quisiera que nos recomendara libros el bot. Pues dicen que yo soy un bot, un nini, entonces pues ahí entenderán recomienda que yo libros, cabrón, eso leo pregunté. ¿Qué libros el libro vaquero, ¿no? El chiste es que un nini bot que lee el libro vaquero siempre les da clases, ¿no? Qué pena por los catedráticos. No, bot, a ver, qué pena por estos pseudointelectuales, ¿no? Como Loret de Mola, ¿no? Espérame, Harold. Son chismes nada más. Qué pena. Que un bot nini que lee el libro vaquero les dé clases, ¿no? Y que se apuren. Oye. Hola, mucho gusto. Bueno, aquí yo sí les voy a decir las democracias que dice Bot, que claramente no las dijo porque no las conoce, y todas se basan en lo mismo, que el pueblo vota y escoge al representante. No hay de más. Y son representantes que básicamente tienen que estar preparados. Te voy a poner un ejemplo. Si tú trabajas, esperando que sí, a ti te gustaría que de pronto tú que te hayas preparado para el trabajo que tengas, no sé, llegue alguien súper creativo y diga, ya no me gustó cómo haces tu trabajo. Voy a poner el que vende chicles, pero oye, yo vendo paletas, estoy especializado en paletas. No, chicles. Y vas a seguir vendiendo paletas. Es el mismo caso. Ahora, para informarte y para poder debatir, señor, para que no se desespere, tiene que aprender a tomar la crítica, porque entonces no está debatiendo, quiere imponer. Segundo punto. Se ha acabado el tiempo. ¡Hola!
Hola, Dark. Hola, ¿qué tal? Mira, yo nada más como punto del tema que están tratando, yo lo único que quisiera decir es que pareciera como que esto de lo que se destinó para realizar esta, pues no se puede decir consulta o esta elección o esta votación o como sea, pues realmente es una más de los gastos inútiles que realiza este gobierno. Porque como decía una persona anteriormente, si votaron por los senadores y diputados y el mismo presidente, ¿para qué gastar en una elección como esta si a final del día lo único que hicieron una vez más la gente de Moreno es sacarle al bulto de responsabilizarse de lo que suceda, porque entonces así tienen el pretexto de decir que fue el pueblo el que lo hicieron? Perfecto. Y digo, yo sigo esperando que me explique Bot y que nos explique, porque él conoce la reforma al dedillo. No continuó. ¿Cuáles son los elementos precisamente internos de evaluación que estipula la reforma? Continuó el Showtime. Ya ves que aquí se me avientan los niños, suben a chillar. Oye, Bot, yo nada más, no me contestaste una pregunta. En lugar de decir el libro vaquero, espérame, en lugar de decirme el libro vaquero, o sea, eso lo mencionaste tú. Es más fácil que silencies al Bot. ¿Qué libro me recomiendas, güey? O sea, esa fue la pregunta. ¿Qué libro recomiendas? Ya sabemos que no me van a dejar hablar porque no saben debatir. ¿Qué libro recomiendas, güey? ¿Puedes responderme esa pregunta? Yo prometo no hablar, güey. ¿Qué libro recomiendas? Pura jauría. ¿Qué libro recomiendas, Bot? Te estoy preguntando, es una simple pregunta, Bot. ¿Qué libro recomiendas? Vamos a subir, siendo que nada más le iba a explicar a Brenda, ¿no? Y ya se formó. ¿Recomiendas? Chillar. A chillarme. No el Bot. Gracias. Con eso. Es qué vergüenza, qué pena. Pareces niño chiquito, güey. Ya estás grandecito, güey. Ya estás grandecito. Cuando hay carencia de argumentos se van a los temas personales. En efecto, ya sé, justamente le pregunté qué libro me recomienda leer y no me sabe contestar qué libro le estoy preguntando. Soy un nini, acuérdate que yo soy nini, soy Bot. Nadie te está diciendo nini, cabrón. Te estoy preguntando qué libro recomiendas leer. ¿Saben? Eso es lo chiste. Ahora nadie te está diciendo ni izquierdoso, nada, güey. Te estoy preguntando qué libro recomiendas. Bueno, a ver, pero que para que les comente que hay 5 puntos concretos, ¿no? Puedes dar 5 puntos concretos de por qué tu postura y con fuentes, no porque lo viste eres un victimista, ni en un video, ni porque te llegó un panfleto, con fuentes. ¿Puedes argumentar de ese estilo? Con fuentes, con puntos concretos, sin insultar a nadie por el estilo. No puede. Ni siquiera pudiste decir democracia. Y te estabas ahogando. Ay, Dios mío, señor, ¿se ha escuchado, por favor? No, sí, a ver. No diste ningún información. Nada más es dolor, ardor. La directa representativa, la participativa, la deliberativa y la liberativa, señor. Son las 5 tipos de democracia. Justo, Gabriel. No los reto. La democracia a ver, no digas también, ¿no? Hey, si no se calma, voy a silenciar. Si no se calma, voy a silenciar. Tú no has hablado. Necesitan estar. Hey, Bot, silencio. A ver, Bot, da tus puntos de vista, nadie te va a molestar. Sabemos que vas a hablar y vas a hablar. A ver, Bot, y bla, 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 y malvado Bot, y bla, 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 y malvado Bot. Todo. Y el siguiente, malvado Bot, bla, bla, bla. Oigan, ¿qué pasa? Y el otro, y el Bot, ¿no? Criadera, ¿de qué eres? Y en jauría, porque tiene que ser un chillido. No, a ver. ¿Me permiten leer algo? Espérame, Ger. ¿Me permiten leer? Voy a moderar ahorita, voy a moderar. Más chiquero. A ver, Bot, nadie te va a interrumpir, ¿sale? Bot, silencio. Bot. Suban adelante, insúltame, adelante, va. Nadie te va a insultar, a ver, no te pongas de princeso. Nadie te va a insultar. Da tus puntos de vista. No, ¿sale? Eso no. Adelante, princesa. Bueno, ya me permites, Claudio, para obviamente. Bueno, sale, Ger. Quien sí está interesado en entender este asunto de la democracia, vamos a hablar un poquito sobre la democracia participativa, ¿no? Comenta precisamente Giovanni Sartori, ¿no?
que decidir por referéndum, que es un ejemplo que se decidió, que es precisamente lo que sucedió hoy, no solo es una decisión que se hurta a los parlamentos, sino que también es un modo de decidir viciado por defectos intrínsecos, es decir, de organización. Y más adelante nos comenta el mismísimo Giovanni Sartori, participación es ponerse en movimiento por uno mismo, no ser puesto en movimiento por terceros. La participación que se dio precisamente en esto está caracterizada por eso, por ser una participación que no es tal porque fue hecha e incentivada por terceros. Cuando tú tienes el interés personal de acudir a una urna porque tuviste la información suficiente con la cual tomaste una decisión y deliberaste que esta es la mejor opción para este caso en específico, pues entonces sí estás participando de manera legítima. Cuando lo haces porque otro te incentiva, no estás siendo participativo, estás siendo alienado. Y ese es uno de los grandes defectos que tiene la democracia participativa que tanto están enalteciendo ahorita. El problema es que, como bien lo dijo Gaby, no alcanzan a entender realmente cuáles son los alcances y las limitaciones de cada una de las subespecies de la democracia. Entonces, aguas. Yo sí les recomiendo, ya que se vayan a Sartori, es en serio muy fácil de entender, la forma en la que lo explica es muy sencilla. Ya meternos en otros autores, híjole, ya que meten incluso estadística y matemática ya va a ser complicado. Si de por sí, ahorita en el debate que estamos teniendo, no somos capaces de enumerar tan siquiera elementos de evaluación que se supone que debería tener la reforma, pero decimos que la conocemos, y en lugar de contestar nos ponemos a decir perorata y media porque soy incapaz de argumentar de manera inteligente y lógica y recurro a la situación más básica que es hacer ad hominem, pues bueno, alcanzamos entonces a entender por qué tenemos la ciudadanía que tenemos y por qué tenemos los gobiernos que tenemos. Muy bien, Poli. ¿A quién le toca? A ver, señora Gloria, porfa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Nada más primero quería saber, estaban hablando sobre el proceso electoral del día de hoy, me imagino. Que yo le llamaría más bien una farsa, por supuesto. Exacto. En el momento en que las personas que están queriendo hacer una participación ciudadana, cuando los ciudadanos no fueron realmente los que eligieron a los participantes y además no están lo suficientemente informados, pues no puede haber democracia, disculpen. Exacto. Okay. El punto que menciona Alfredo es muy importante. ¿Por qué? Porque una de las bases bien claras de las democracias es el conflicto. ¿En qué sentido? No el conflicto de vamos a agarrarnos en golpes, sino de hay un desacuerdo aquí y entonces discutimos, hacemos debate, generamos espacio público, pero tenemos información sobre los temas que vamos a decidir, información necesaria y suficiente. Y tenemos el tiempo necesario precisamente para poder digerirla y poder, con base en ella, tomar una decisión a la hora de ir a la urna. El problema de la democracia participativa o de ejercicios semidirectos, como lo es precisamente el de hoy, es la inmediatez, porque incluso ni siquiera nos permiten decidir, a ver, tenemos este abanico de opciones y conozco a tal, de este tengo información, de este no tengo información, de este sí, de este no, este me dijo tal cosa. No hubo ese ejercicio, no lo hubo en este momento. Y por muchísimas cosas intrínsecas, como bien lo dice el buen Giovanni Sartori. Dentro de eso, la organización presupuestal para la elección. Entonces, sin información suficiente, sin información necesaria, los que fueron a votar hoy fueron a votar a ciegas. Tomaron una decisión a ciegas. Yo hice un ejercicio con algunas personas, pero con muchas personas. Pero ya se un diálogo de dos, estoy no hablando, creo. ¿me permite, señor? Señor, estoy hablando, ¿me permite un segundo, por favor? Espérate, vos deja que hable tantito la señora Gloria y luego hablas tú, ¿sale? Por favor. Sí, yo hice un ejercicio. Yo pregunté a muchas personas, oiga, ¿usted por qué va a votar? Porque yo quiero sacar a los rateros de los jueces. Le dije, bueno, usted dígame cuánto presupuesto maneja un juez porque yo no estoy enterada. Y que le pregunté, ¿usted sabe cuántos
poderes judiciales existen en México y no saben decirte lo que es cuántos poderes judiciales hay, la diferencia entre un juez común y un ministro de la Suprema Corte, a qué se dedica cada uno. Es más, piensan que los ministerios públicos y las fiscalías pertenecen al Poder Judicial. La verdad es que había muy poca información al respecto. Hay muchas personas que no saben distinguir una cosa de la otra. Es preocupante que la gente no conozca ni sus derechos y que nos hayan mandado a votar así como si fuera, o sea, les mandaron a la guerra sin fusil, para que me entiendan. Es terrible. E incluso, ya yéndonos a un punto más peliagudo, los tipos de democracia también van aunados al tipo de economía que lleva un país. México en los últimos años ha sido un país capitalista como lo que venía haciendo todo el mundo. Y ahorita todo lo que se está haciendo en estos últimos años va para un tema, no podría decir socialista ni comunista, pero sí populista. Y eso va en contra de el propio modelo económico que tiene el país. Entonces te estás quejando de que no hay dinero, de que roban, pero votas por una economía que al menos al corto plazo y mediano plazo no te va a dar ni siquiera para que tengas el estilo de vida que tienes ahorita. No solo el voto es un tema de leyes, también va relacionado con el tema geopolítico y con el tema de finanzas. Por eso es tan delicado. Si tú pones a un magisterio que no sabe cómo poder... Bueno, Bot, ahora sí puedes hablar. En una empresa y simplemente porque está a favor de un partido político, le ponen la torre en la empresa y acabas perdiendo más de 1,000 puestos. A ver, Bot, ahora sí date un punto de vista, ¿sale? Gracias. Pues mira, yo respeto el punto de vista de cada quien, ¿no? Si nos pusiéramos a divagar en utopías, pues para mí me encantaría que fuera el comunismo, ¿no? Y yo estaría súper feliz, pero no podemos hablar de utopías. Digo, la democracia pues no es perfecta y yo entiendo perfectamente los problemas que tiene la democracia representativa, ¿no? Entonces, a mí no me causa ruido eso. A mí lo que me causa ruido es la hipocresía. Cuando hablan de elecciones a diputados, nadie conoce a sus diputados. Yo les puedo hacer directamente una pregunta. ¿Sabes quién es tu diputado local? ¿Sabes quién es su diputado federal? ¿Sabes quién son sus senadores? No saben, no saben. Yo sí lo sé. Yo sí sé. Pero yo quiero preguntarte una cosa, ¿Tú sí sabes, con todo Bot? respeto. A ver, No lo interrumpan. A ver, espérame tantito, señora Gloria. Señora Gloria, a ver, habla, a ver tú, Bot, Bot. Pero, oye, Claudio, ya que vas a moderar, ¿qué te parece si... Ya se fue, bueno, ya. Le estaba preguntando algo, porque él dice que le molesta la hipocresía, que la democracia no es perfecta. Entonces, ¿para qué carajos hicieron una reforma que tampoco va a ser perfecta? Porque lo que teníamos antes tampoco era perfecto. Esto es una tontería, y perdón que lo diga de esa manera, que diga que la hipocresía, que no es perfecto. Este proceso estaba sucio por donde le quieran ver. Por donde le quieran ver estaba sucio, porque desde el momento de que esto no era de partidos, y los partidos, sobre todo Morena, empezó a dar acordeones y empezó a decirte por quién tienes que votar, incluso a dar dinero para que vayas y votes por los que ellos quieren, ya es un proceso sucio. Claro. De acuerdo contigo, Gloria. Bueno, ahora sí voy a hablar yo, ya no voy a moderar, voy a dar mi punto de vista. ¿Puedo? Sí. Gracias, mi amor. A ver, no es cierto. A ver, muchachos, lo que acabamos de ver es una de las elecciones más soporíferas, más sin chiste, más absurdas y más poca participación ciudadana que yo he visto. Fui a 5 casillas aquí donde me encuentro y las 5 estaban casi vacías. Las urnas donde se ponen los votos no llenaban ni la mitad, señores. Y eso que fui a 5, imagínense. Pero bueno, dirás, Claudio, tú vives en un pueblito ahorita. Tú vives en un pueblito sureño de aquí de Chiapas. Pero así fue prácticamente en Jalisco, fue prácticamente en
Monterrey, Ciudad de en donde México. yo he visto videos en Ciudad de México, vi un live donde había 180 personas que fueron a votar de un padrón electoral de más de 1000. Imagínense, 1000 personas en el padrón electoral de esa zona, 1000 personas, o sea, nada más el 10, no, menos 9, 8% de la gente de esa zona fue a votar, señores. Entonces, señores, vamos a hacer las cosas. Si de verdad el pueblo apoya a este gobierno, ¿por qué no salieron a votar? Si el pueblo está informado, ¿por qué salieron a votar? La gente le interesó más la final de la Champions ayer que esta elección. Entiéndanlo. Y por eso, qué bueno que ganó el PSG, señores. Y si me permites comentar algo, a mí me parece que en estricto sentido la votación de hoy es irrelevante para lo que se viene posteriormente. ¿Por qué? Porque pues la votación va a acabar hoy y listo. O sea, ya, incluso, y puedo asegurarte aquí, sí, jugándole a la perspectiva política, que siendo la sociedad que somos, el furor de la reforma judicial se va a terminar mañana o para más tardar el viernes de la semana. Cuando inicie la casa de los famosos, nadie se va a querer ni siquiera informar. Exactamente, Gaby, exactamente. Y aquí es donde precisamente comienza la democracia, posterior al voto, no es el voto. La democracia comienza posterior al voto, señores, porque es donde la ciudadanía tiene que estar más involucrada en su cosa pública y tiene que estar más, ser ese contrapeso que no han sabido ser muchas instituciones. Y aquí es donde muchos se van a callar, sin importar el espectro político. Insisto, para mí lo más importante no es el voto de hoy, si votaron o no votaron, como lo dije ayer, eso es una cosa sumamente irrelevante. O sea, lo realmente importante es el funcionamiento de la reforma. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo se va a implementar? ¿Qué elementos nos van a dar para poder evaluarla? Cada cuándo se va a evaluar? Si realmente va o no a solucionar las broncas que es que va a solucionar. Pero ese asunto nadie se quiere meter porque lo vemos superfluo y como desgraciadamente también lo escribí por ahí en un videito que subí ayer, todos hablan de la votación de jueces y magistrados, pero nadie habla de la democracia y es normal que no se hable de la democracia, pues nadie habla de lo que no conoce. Es correcto. Perdón, a partir de ahorita que mencionaron democracia, yo quisiera aprovechar una pregunta. Para las personas, obviamente, que saben de esto. ¿Qué se supone que en este caso, después de este resultado, que todo pinta a que sea muy inferior a lo que se supone podría ser considerada una mayoría comparado contra la no participación? ¿Sí? ¿Cómo se atreven a decir que es democracia? Si a final de cuentas se va a imponer una minoría a una mayoría. Es correcto. Aquí está, a ver, con gusto lo explico. Cuando hablamos cuando en democracia hablamos de mayorías, hablamos de mayorías en el sentido estricto del voto que cuenta, es decir, del voto emitido. Si tú tienes un padrón de 100 millones de personas, y de esos 100 millones de personas votaron solamente 3, pero son votos efectivos que se cuentan, esos 3 son mayoría. Sí, pero entonces, para el espíritu real de lo que debería de ser la democracia, es lo que decide la mayoría. ¿Sí me explico? Mediante voto. No, sí, el problema es ese, que para darle validez a la democracia, por fuerza, políticamente lo quieren llevar al punto en que sea solamente si participas. Pues es que ese es precisamente uno de los elementos básicos de la democracia. Sí, pero por ejemplo... Para que tú puedas, digamos, participar, pues tienes que participar. Y para que puedas participar, el elemento básico de la participación en democracia, en este caso, en este ejercicio, es el voto. ¿Para qué funciona el voto? No solamente sufragar, sino precisamente para constituir esa mayoría. Pero aquí lo importante no es si nos enfrascamos en que los que no votaron son mayoría. Obviamente, gana el abstencionismo, por supuesto, pero el abstencionismo no es voto efectivo. Bueno, pero a ver, ¿qué sucede si en lugar
por decirte, ahorita tienes esa situación, digo, razonablemente y entendiblemente, como lo dices tú, que lo que cuenta es el voto, ¿sí? Uh-huh. Pero ¿qué no ir a anular? ¿También es efectivo? Tú participaste, pero tu voto no cuenta porque lo anulaste. Por eso. Y si yo ahorita que convirtiéramos todos estos votos de no participación a votos anulados, ¿tampoco contaría? También hay incluso en la ley. ¿Ves cómo entonces nos están sujetando la parte política? Como el hecho de que ahorita yo estaba viendo, dije, bueno, ¿cómo podríamos salir de este embrollo con este partido que tenemos actualmente en el gobierno? Si ellos se preocuparon por de alguna manera cerrarnos las puertas a los ciudadanos, haciendo obligatorio que el candidato que participe en representación de los que ya no estamos de acuerdo con el gobierno, tiene que formar parte a fuerza de un partido político. ¿Cómo? No entiendo. Sí, o sea, si por ejemplo, yo puedo decir, por decirte un ejemplo, que el chico este que acaba de participar en el Giro de Italia, yo digo, pues este chavo pues tiene el perfil, es buena persona, es un triunfador, etcétera, 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 y yo lo propongo como un candidato ciudadano. Uh-huh. Pues prácticamente no tendría oportunidad de participar, porque de acuerdo a la situación electoral, los candidatos tienen la necesidad de estar afiliados a un partido político. De hecho, no existen las candidaturas independientes. Existen las candidaturas independientes, entonces nosotros sí tenemos salida contra este partido totalitario. Pero estás entrando solamente en una parte muy pequeña de la democracia, que es el voto. El voto no... A ver, el voto funciona para hacer mayorías, punto. Hasta ahí. Si realmente queremos hacer democracia y ciudadanía, entonces entendamos que va más allá de ese ejercicio de sufragio. Pero precisamente, ¿te fijas cómo... Sí, pero mira, por ejemplo, yo soy de los convencidos que esta vez era preferible no participar, que yo no fuera a participar, porque yo sí siento que estaba avalando lo que ya está determinado de antemano. ¿Sí me explico? Cierto. Que inclusive para mí, yo sí considero que fue un gasto superfluo, innecesario y tirado al bote de la basura el que hayan hecho esto. Porque de esto, a que lo hubieran ellos decidido como mayoría que en este momento son y todo esto, es exactamente lo mismo, nada más que nos volvió a salir caro. A ver, económicamente. Estoy hablando económicamente. Es la parte que no me dejas explicar. En la ley precisamente de procedimientos electorales existe una figura en la que una elección puede declararse nula. Se tiene que cumplir con un porcentaje del padrón electoral o de las personas que participaron, cuyo voto haya sido nulo. Entonces, en ese caso, o que no cuente, pues, en ese caso se declaran las elecciones nulas y se da el procedimiento de volver a realizarlas en un tiempo posterior. ¿Vale? Pero ese pequeño, digamos, supuesto solamente se ha dado en un solo lado. Y es en el libro de José, en la novelita de José Saramago, del ensayo sobre la lucidez. Exacto. No, nada más. A ver, espera un ratito, quiere hablar la señora Gloria. A ver, señora. Yo quería comentar algo. Yo siento que esto que se hizo el día de hoy, entre que unos no fueron a votar, otros fueron a marchar y fueron a presentar su inconformidad, fue una especie de protesta al no avalar algo de lo que no estábamos verdaderamente de acuerdo, porque realmente este régimen ha querido estar constantemente haciéndonos creer cosas que en realidad no suceden. O sea, nos llenan de percepciones y el no hacerlo era para demostrarle precisamente al régimen que no es como ellos dicen. Sí, pero la cosa es que no se quede nada más en hoy. O sea, insisto, lo más triste de nuestro en eso estoy de acuerdo. Lo más triste de nuestro intento de democracia es que los temas se nos olvidan en 3 días. Y un ejemplo claro, disculpa que te interrumpa, es los magnoproyectos. O sea, mucha gente que votó por Morena dijo es que la refinería, es que el tren
no sirve para nada. Es dinero que se tiró a la basura, se triplicó el costo, no sirve ni de carga, no hay suficientes turistas para el Tren Maya. Van a todo lo de los permisos que les pidieron de ambientalistas van a tener que echar atrás todo lo del tren, porque no sirve, no hay suficiente turismo. ¿Y por qué lo hicieron? Porque fue un deseo, no investigaron. El tema de la refinería no refina. En efecto. Entonces, pero todos dicen, tenemos una refinería. Ajá, ¿has visto cuánto pierde? No, Gaby, sí refina, Sí refina. No refina refina. mucho. Sí refina mucho a todos, señores. Refina. Bueno, atole con él. Sí, ya entendimos. Entonces, o sea, primero, y un ejemplo claro, lo tenemos en el Zócalo ahorita en Ciudad de México. La CENTE, López Obrador y Claudia les prometieron, porque yo encontré los videos, de que iban a quitar la reforma, cuando ellos muy bien sabían que no era viable económicamente. Y y apenas la semana pasada salió ella a decir, no hay dinero, señores, porque es la realidad, no hay dinero. Entonces, el tema aquí es, oye, ¿por qué vienen a marchar meses después? ¿Por qué nos informaron si esto ya se los habían prometido desde hace 6 años? Eso es a lo que se refiere Hart, darle seguimiento. ¿Sabes cuánto les dieron para que se retiraran? No, ahí sí no está. Ya les dieron, al parecer fueron 800 millones de pesos para que por fin se retiraran precisamente el día de hoy. Qué casualidad, ¿no? No, o sea, y es una y ahora, solo por pura lógica, si ha sido el año que ha habido más dinero recaudado, y lo dijo el SAT, porque es el año donde no hay dinero para nada. Perfecto. Entonces, aquí hay un gran tema, porque, y es cierto, el país está dividido, porque el 50% del país no paga impuestos. Todos los que pagamos impuestos nos duele ver nuestros impuestos así. Entonces, ¿qué pasa? Que ese 50% lamentablemente es el que vota, porque dice, pues es que, ¿quién me va a dar esos 500 pesos? Te aseguro que esa misma gente que se vendieron por 500 pesos no sale y les dice, te doy 1,000 pesos, pero vota por el que quieras, va a votar por el que tú quieras. No están siguiendo una ideología, están siguiendo hambre. Ahorita y el ya no gobierno están se aprovecha pagando del ni hambre. los apoyos completos, a mucha gente no le están pagando sus apoyos, porque no hay dinero, efectivamente. Y ahorita ya no somos sujetos a crédito porque debemos muchos billones de pesos. Claro. Y no se están pagando. Estamos endeudados hasta el cuello peor que nunca. Y si a eso le sumamos que hemos estado mandando para financiar dictaduras de otros países, pues nos tienen en el ojo del huracán a nivel internacional, perdón. Ahora, mira, yo, por ejemplo, no sé si ustedes estén de acuerdo. Creo que en una manera global, la mayoría de las personas que no estamos de acuerdo con este gobierno, encontramos puntos de convergencia. Pero hay una situación que yo creo que es la que no hemos logrado, por decirlo, superar. Es el hecho de que nos enfrascamos en diálogos como estos, en que no, es que los derechosos, no, que los izquierdosos, cuando la verdad, así hablando en serio, y te lo digo como una persona de edad, realmente a la gente que trabaja, a la que sí le interesa superarse personalmente, lo último que les interesa es saber si tienen qué ideología política tiene el que los va a gobernar, como no sea el hecho de que les asegure tener trabajo, tener salud, tener seguridad y tener educación. ¿Se me explico? Sí, el claro. único problema que tenemos con esta gente es que ellos creyeron que llegando y querer borrar todo lo anterior, ¿sí? Tirar todo, haz de cuenta, como en una mesa, estaba servida las sopas, a lo mejor una fría, un guisado mal hecho, lo que tú quieras, que es lo que les dejaron los demás. Y llegan y tiran todo lo que está sobre la mesa porque ellos iban a poner nueva mesa, ¿no? Y resulta de que nos está saliendo realmente contraproducente, porque como el caso de ahorita, yo te decía, si se supone que nosotros votamos por presidente, gobernador, diputado, etcétera, etcétera, son nuestros representantes, porque se llenan la boca diciendo que son eso, representantes del pueblo, ¿qué caso tenía que nos llevaran a esta situación? Yo creo que esta vez, como siempre lo ha hecho Morena, al amparo de decir que es democrático y que ve por el pueblo y que el pueblo es el que manda y que el pueblo es el que elige y el pueblo es el que decide, ¿sí?
se aventaron esta puntada para después lo que resulte de esto, ¿sí? Bueno o malo, ¿sí? Tengan ellos el pretexto de decir que fue el pueblo y no fueron ellos. Esa es la cosa. Por eso es que esta vez yo sí personalmente consideré no participar, porque de esa manera yo no les avalo lo que acaban de hacer. Yo estaba más de acuerdo de una reforma sí, pero no así. ¿Sí? La reforma sí, pero no así. Debió de haber sido, para empezar, algo paulatino, que inclusive, es como lo mismo cuando decidieron decir que hacer una votación para saber si iban contra los expresidentes. ¿Tú crees que alguien del pueblo, del que tú quieras, aún sea participante o no de los partidos, se iba a oponer si llegaban a enjuiciar a los expresidentes que cometieron delitos? ¿Alguien se iba a oponer? El problema está en que como ellos sí defienden a este gobierno, creen que el estar en contra de ellos es porque uno defiende a los anteriores, y esa es otra de las mentiras y otra de las falacias. Por eso es por lo que en esos encuentros como ahorita el de la persona que se acaba de ir, no, es que se vienen aquí en jauría y me empiezan a decir y que no sé, pues fue lo que yo le dije ahorita. Por ejemplo, el señor está poniendo de pretexto ahorita para la poca participación y tratar de lavarle la cara a esta situación, ¿sí? Al partido que él favorece o que él le interesa, en decir que es que no pudieron poner todas las casillas como la vez pasada. Pues, ok, no pusieron las casillas como la vez pasada, todas las que correspondían, pero ¿y entonces qué me dices de la participación? ¿Sí? Pues sí, pero pues además, como le expliqué, pues no es bronca del INE, es bronca que no le No, puesto para pero ya, digamos, comprándole el hecho de decir, ok, no iba a haber una votación muy copiosa porque fueron menos casillas, no iba a ser la misma que la de presidencial, por decirte un ejemplo. Ajá. Bueno, pero ¿y la participación? El poco quórum que había en las casillas. Con todo y que en algunos estados también se hicieron elecciones para algunos cargos. No, y que no dudes que inclusive tuvieron la oportunidad de movilizar gente. Y aparte, muchachos, si dan cuenta, el año pasado, antes de que abrieran las casillas, había cola. Exacto. Colas, ¿no? Sí. No, las colas estuvieron todavía después de las 6 de la tarde. Ajá. Todavía después de las 6, que no pudieron votar muchísimas personas. No, pues sí. Yo les digo una cosa, yo fui funcionario, perdón, yo con eso concluyo. Yo fui funcionario de casilla en el 2021 para elecciones internas aquí en Chiapas. Había un mar de gente, porque cuando yo fui a ser funcionario, a mí me tocó en una escuela que se llama Colegio de Bachilleres de Chiapas número 1, que está en Terán, me tocó. Y pónganse que esa escuela está como en un cerrito. En la parte de arriba está la escuela. Y pónganse, desde la esquina hasta arriba donde estaba la escuela, había una cola brutal. Exacto. Brutal. Por eso te decía yo, esa es